Hola amigas y amigos de Orientación Vocacional y Estudios Universitarios. Aquí en esta tarde de jueves 5 de mayo de 2022 les doy la bienvenida a otro episodio sobre temas de salud mental. Hoy día vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Esperemos que no digamos, no tenga problemas de fondo, de ruido, porque están protestando unos angelitos en la plaza, secundarios, que están rompiendo los vidrios del Correo de Chile. Bueno, no están, sino que rompieron algunos vidrios. Recién creo que había un gallo que tiró una piedra, están protestando, no sé el motivo, pero esa no es la forma de protestar, lanzar piedras y romper edificios públicos, no me parece la forma. Pero bueno, así algunas personas expresan su malestar, creo yo, de una forma injustificada, ya que todo lo que son instituciones públicas, también la intendencia, en este caso, enfrente de la plaza, nos pertenecen a todos los chilenos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a conversar de este trastorno. Vamos, entonces, esta es una presentación que estuve elaborando en base a información fidedigna de fuentes muy confiables, donde extraje toda la información y, como siempre, están las fuentes acá abajito si las quieren revisar ustedes. Toda esta información de primera mano de estas organizaciones e instituciones que proveen la información que yo dejo acá en estas presentaciones. Vamos, trastorno obsesivo compulsivo. Les quiero comentar que pueden buscarme en Instagram como @sergio.1111psychologist, tal como suena en inglés, @sergio.1111psychologist. Pueden escribirme también a mi correo sergio.duran.araya@gmail.com o también mandarme un WhatsApp si es que quieren terapia conmigo, más 569-8320-2913. Ahora vamos, trastorno obsesivo compulsivo. Acá podemos ver a una persona con este trastorno y está angustiada, tiene muchos pensamientos en su cabeza, muchas ideas, muchas preocupaciones. Podemos ver que está bastante angustiada y preocupadísima. El trastorno obsesivo compulsivo, según mayoclinic.org, se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones se llaman estas, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Puedes intentar ignorar o detener tus obsesiones, pero eso solo aumenta tu sufrimiento emocional y ansiedad. Finalmente, sientes la necesidad de realizar actos compulsivos para tratar de aliviar el estrés. A pesar de los esfuerzos por ignorar o deshacerte de los pensamientos o impulsos que te molestan, estos vuelven una y otra vez. Esto conduce a más comportamientos ritualistas, el círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, amigas y amigos, las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos intrusivos, pensamientos que son egodistónicos, es decir, que sienten que no son de ellos, no provienen de ellos, son molestos, son desagradables. Vamos a ver que hay distintos tipos de ellos más adelante. Suceden sin la voluntad del sujeto y le angustian mucho, por lo tanto terminan haciendo una compulsión, que es un acto de hacer algún tipo de ritual para poder sacarse la molestia de tener pensamientos obsesivos o rumiaciones mentales, también como se le conoce. El trastorno obsesivo compulsivo a menudo se centra en ciertos temas, por ejemplo, un miedo excesivo a contaminarse con gérmenes. Para aliviar los temores de contaminación, puedes lavarte compulsivamente las manos hasta que estén irritadas y agrietadas. Si tienes un trastorno obsesivo compulsivo, puedes sentirte avergonzado y apenado por la afección, pero el tratamiento puede ser eficaz. Efectivamente. Los comentarios que hago en base a las lecturas que voy seleccionando para estas presentaciones son míos y en base a mi conocimiento.
y también en base a mi interpretación de lo que voy leyendo, para dejarlo claro. Ahora, volviendo al tema, este trastorno, como bien señala esta fuente, mayoclinic.org, hace que las personas efectivamente se pueden sentir avergonzados y apenados por la afección porque no lo pueden controlar. Ellos intentan controlar sus pensamientos eh, obsesivos, esos pensamientos egodistónicos, esos pensamientos que les generan angustia, ansiedad, pero como no los pueden controlar y sienten esa tremenda angustia, ellos intentan controlarlo por medio de las compulsiones, por medio de estos rituales. Entonces se produce un círculo vicioso que nunca termina, donde está el pensamiento obsesivo, está la rumiación, está el miedo, por ejemplo, no sé, tirarse por la ventana y se les viene ese miedo, se les viene ese pensamiento, no se lo pueden sacar, entonces intentan buscar una forma ritualista para poder sacarse ese pensamiento de la mente, entonces empiezan a contar o empiezan a lavarse las manos, también en el caso de la gente que tiene problemas con gérmenes o miedo a los gérmenes, etc. Y es un ciclo que no acaba. Lamentablemente es una enfermedad muy limitante. Llegaron los carabineros ya a la plaza, por eso se escucha tanto ruido. Espero que no se escuche acá, pero la verdad que se está poniendo bien fea la cosa. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Según medlineplus.com. Las personas con TOC o trastorno obsesivo compulsivo pueden tener síntomas de obsesiones, compulsiones o ambos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes o a la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, preocupaciones por perjuicios que le puedan afectar a usted o a otros, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia usted u otros, necesitar que algunas cosas estén alineadas en forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa. Sinceramente, amigas y amigos, espero que no me llegue un piedrazo acá, ya que estoy en un edificio al lado de la plaza. Y ahora ya empezaron a disparar los carabineros, seguramente algunos de sus implementos de trabajo, no sé qué será, seguramente balines de goma. Así que disculpen si me distraje un poco. La verdad que es difícil hacer un programa cuando hay tanto alboroto en el país, en las calles. Pero vamos a intentar seguir. Vamos a hablar, digamos, de las compulsiones ahora. Estábamos hablando recién de los síntomas y ahora vamos a hablar de las compulsiones. Las compulsiones son comportamientos que usted siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones comunes incluyen las siguientes. Ya hemos hablado entonces de las compulsiones, como estos comportamientos repetitivos para poder disminuir la ansiedad y el estrés que siente la persona. Algunas de estas compulsiones son limpieza y lavado de manos excesivo, verificar repetidamente cosas, como si la puerta está cerrada o el horno apagado, contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Y aquí podemos ver síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí podemos ver este monito, ¿cierto? Donde aparecen pensamientos de distinto tipo, por ejemplo, relacionado a la contaminación, el miedo a la contaminación por polvo, microbios, líquidos orgánicos o por enfermedades, lavarse las manos, dientes o bañarse constantemente, limpiar artículos y objetos de forma excesiva, de prevención, la duda constante y miedo que ocurra algún daño, verificar una y otra vez que no se haya cometido algún error en un documento, al cerrar la llave del gas, al cerrar la puerta al salir, de orden y organización, preocupación excesiva por el orden y la exactitud, miedo a que las cosas no estén justo en su punto, a que se desorganicen, de acumulación, coleccionar objetos sin valor aparente como el papel, alambre, toallas, restos o basura, de agresividad, temor a hacer daño a sí mismo o a otros, de sexo, imposibilidad de controlar pensamientos o de impulsos sexuales, perdón, de sexo, imposibilidad de controlar pensamientos o impulsos sexuales prohibidos o no deseados, de religión, miedo a tener pensamientos blasfemos o preocupación con imágenes o ideas religiosas, necesidad de constancia, seguir cada día el mismo camino para ir al trabajo o atravesar la calle en el mismo punto cada día, de repetición o de cuenta, repetir palabras o contar, por ejemplo, el número de escalones al subir escaleras, tocar cierto número de veces la mesa antes de sentarse, etcétera.
¿Cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo según el Centro para la Prevención, para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos? Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, las personas con comportamientos obsesivo-compulsivos tienen pensamientos indeseados, obsesiones, ante los cuales sienten la necesidad de reaccionar, compulsiones, ¿cierto? Para ayudar a diagnosticar el trastorno obsesivo-compulsivo TOC, los profesionales de la salud mental usan la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, por sus siglas en inglés, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La CDC.gov también nos dice lo siguiente. A continuación, presentamos los criterios de diagnóstico de manera resumida. Las obsesiones se definen según los dos aspectos siguientes: pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten constantemente. Estos pensamientos, impulsos o imágenes mentales son indeseados y causan mucha ansiedad o estrés. La persona que tiene estos pensamientos, impulsos o imágenes mentales trata de ignorarlos o de hacer que desaparezcan. Las compulsiones se definen según los dos aspectos siguientes. Conductas. Por ejemplo, lavarse las manos, colocar cosas en un orden específico o revisar algo una y otra vez, como cuando se verifica constantemente si una puerta está cerrada, o pensamientos, por ejemplo, rezar, contar números o repetir palabras en silencio, que se repiten una y otra vez o según ciertas reglas que se deben seguir estrictamente para que la obsesión desaparezca. La persona siente que el propósito de estas conductas o pensamientos es prevenir o reducir la angustia o evitar una situación o acontecimiento temido. Sin embargo, estas conductas o pensamientos no tienen relación con la realidad o son claramente exagerados. Entonces ya tenemos claro qué son las compulsiones, ¿cierto? Estas conductas para poder reducir la ansiedad que siente la persona. A veces, con frecuencia, con mucha frecuencia, estas compulsiones son absolutamente absurdas y el sujeto sabe que es absurdo seguir estas compulsiones para poder reducir la ansiedad. Aún así no las puede evitar porque si no las hace se siente más angustiado todavía. Además se deben seguir las siguientes condiciones. Las obsesiones o compulsiones consumen mucho tiempo, más de 1 hora por día, o causan una intensa angustia o interfieren en forma significativa con las actividades diarias de la persona. Los síntomas no se deben al consumo de medicamentos u otras drogas ni a otra afección. Si la persona padece otro trastorno al mismo tiempo, las obsesiones o compulsiones no se pueden relacionar tan solo con los síntomas del trastorno adicional. Por ejemplo, para recibir el diagnóstico del TOC, una persona que padezca un trastorno de la alimentación también debe tener obsesiones o compulsiones que no se relacionen solo con los alimentos. El diagnóstico también debe indicar si la persona con TOC comprende que los pensamientos obsesivo-compulsivos pueden no ser ciertos o si está convencida de que son verdaderos. Por ejemplo, es posible que alguien sepa que no es necesario revisar la estufa, cocina 30 veces, pero que sienta que debe hacerlo de todas maneras. Estas personas, entonces, amigas y amigos, con frecuencia saben que las cosas que están haciendo para reducir su ansiedad son absurdas. También que es innecesario revisar la estufa 30 veces, pero la hacen igual porque si no se sienten más ansiosos todavía. El diagnóstico también debe indicar si una persona con TOC tiene o ha tenido un trastorno de TIC. Las personas con TOC y con trastornos de tics tienden a diferenciarse de aquellas sin antecedentes de trastorno de tics respecto de sus síntomas, la presencia de otros trastornos y la manera en que se manifiesta el TOC en la familia. Según la Fundación Internacional para el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo es una condición de la salud mental con 3 características principales. La primera de ellas es la siguiente. Las personas que padecen de este trastorno experimentan pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos, llamados obsesiones. Entonces, ¿qué son las obsesiones? ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos. Esas son las obsesiones. Estas obsesiones generan gran ansiedad, angustia y miedo en el paciente, quien se ve compelido a realizar acciones compulsivas, compulsiones. Entonces, elemento 1, obsesiones, elemento 2, compulsiones. En su intento por neutralizar las sensaciones desagradables asociadas a las obsesiones. ¿Ya? Entonces, primera característica, las obsesiones. Segunda característica, las compulsiones.
Y la tercera característica es que es un ciclo que se repite una y otra vez, ¿ya? Estas obsesiones, entonces, generan ansiedad, angustia y miedo en el paciente, quien se ve compelido a realizar acciones compulsivas, compulsiones, en su intento por neutralizar las sensaciones desagradables asociadas a las obsesiones. El ciclo de obsesiones y compulsiones requiere mucho tiempo diario e inhibe la realización de actividades importantes para la persona. Entonces, obsesiones, compulsiones y el ciclo que se genera para poder neutralizar supuestamente esta ansiedad por medio de las compulsiones. Según la Fundación Internacional para el TOC también, entonces las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos que ocurren una y otra vez y están fuera de su control. La persona no quiere tener esas ideas, son inquietantes y no deseados y usualmente la persona sabe que no tienen sentido. Generan una sensación incómoda, por ejemplo, miedo, indignación, duda o una sensación de que las cosas tienen que hacerse de una manera correcta. Requieren mucho tiempo e impiden la realización de actividades importantes para la persona, como el trabajo, estudio, etc. Lo que no son obsesiones, según esta misma fuente, ¿cierto? La Fundación Internacional para el TOC. Es normal tener pensamientos ocasionales de enfermedad o acerca de la seguridad de nuestros seres amados. Eso no es una obsesión. Compulsiones son acciones o pensamientos repetitivos con los que una persona intenta neutralizar, contrarrestar o quitar las obsesiones. Los sujetos que padecen del TOC se dan cuenta de que es una solución temporal, pero sin una mejor manera de ingeniárselas, dependen de la compulsión como un escape temporal. También pueden incluir la evitación de situaciones que evocan las obsesiones. Requieren mucho tiempo e inhiben la realización de actividades importantes para la persona, como socializar, trabajar, ir a la escuela y etcétera. Lo que no son compulsiones. No todas las acciones repetitivas o los rituales son compulsiones. Las rutinas antes de dormir, prácticas religiosas y aprender algo nuevo requieren repetir una actividad múltiples veces. Pero estas acciones favorecen la vida diaria. El comportamiento es acorde al contexto. Arreglar y organizar DVDs durante 8 horas por día no es una compulsión si la persona trabaja en una tienda de videos, por ejemplo. Hay que diferenciar eso. Las obsesiones comunes en el TOC: contaminación, fluidos corporales, ejemplos orina-heces, bacterias, enfermedades, ejemplos herpes, VIH, contaminantes ambientales, ejemplos amianto, radiación, químicos de la casa, ejemplos productos de limpieza, solventes, suciedad, perder el control, miedo de dañarse, miedo de dañar a otros, miedo de imágenes violentas en su mente, miedo de insultar, usar malas palabras, usar palabras malas, miedo de robar. Perfeccionismo, como otra de las obsesiones, más obsesiones comunes en el TOC: perfeccionismo, preocupación con la simetría o exactitud, preocupación con la necesidad de saber o recordar, miedo de perder o olvidar información importante al tirar algo, incapacidad de decidir si guardar o descartar ciertas cosas, miedo de perder las cosas, daño, miedo de ser responsable de una acción terrible, ejemplos: incendio provocado, robo, miedo de dañar a otros por no ser lo suficientemente cuidadoso, ejemplo: dejar caer algo en el suelo que pueda ocasionar que alguien se resbale y se lastime. Pensamientos sexuales no deseados. Pensamientos sexuales no deseados. Pensamientos o imágenes sexuales perversas, asquerosas, horribles, ¿cierto? Que pueden llevar a las personas a sentir miedo, pánico, ansiedad, una cosa extrema, ¿ya? Entonces, pensamientos o imágenes sexuales perversas o prohibidas. Impulsos sexuales perversos, prohibidos. Obsesiones acerca de la homosexualidad. Obsesiones sexuales que involucren niños o incesto. Obsesiones de comportamientos sexuales agresivos hacia otra gente. Obsesiones religiosas como escrupulosidad. Preocupación por ofender a Dios o blasfemar. Preocupación excesiva por la moralidad. Podemos ver que estas personas tienen muchísimos miedos. Miedos que son irracionales, absolutamente absurdos, pero están ahí. Otras obsesiones: preocupación por contraer una enfermedad, no por contaminación, ideas supersticiosas de números de suerte o ciertos colores, etc. Las compulsiones comunes en el TOC: limpiar y lavar, lavarse las manos demasiado o de una manera específica, rutina de baño, lavado de dientes o acicalado excesivo, limpiar los objetos de la casa demasiado, hacer algo para prevenir el contacto con los contaminantes, revisar,
revisar que no ha dañado, que no dañará a otra gente, revisar que no se ha dañado, que no se dañará a sí mismo, revisar que nada terrible haya pasado, revisar que no ha cometido un error, revisar aspectos de la condición física o del cuerpo. Repetir, volver a leer o escribir, repetir actividades, rutinas, ejemplos, entrar o salir de cuartos, pararse o sentarse en sillas, repetir movimientos del cuerpo, ejemplos, tocar algo, parpadear, repetir las actividades en múltiplos, ejemplos, hacer algo 3 veces porque el número 3 es un número bueno, correcto o seguro. Compulsiones mentales, revisión mental de eventos para prevenir daño a otra gente, a sí mismo, para prevenir consecuencias terribles, rezar para prevenir daño a sí mismo, a otra gente, para prevenir consecuencias terribles, contar durante una acción para terminar en un número bueno, correcto o seguro, cancelar, deshacer o borrar, ejemplo, sustituir una mala palabra por una buena para borrarla. Es una locura este trastorno en sí mismo. La persona absolutamente vive un infierno y es, cuando uno lee esto, ¿cierto? Y lo ve, es bastante terrible. Es bastante patético para la misma persona sentirse así, que tiene que tener estos pensamientos involuntarios tan ridículos, tan absurdos. Es un verdadero sufrimiento esto. Otras compulsiones. Coleccionar cosas que resultan en mucho desorden, conocido como acaparamiento o hoarding, organizar y arreglar las cosas hasta que se siente correcto, decir, preguntar o confesar para recibir un consuelo o reaseguro, evitar situaciones que puedan evocar las obsesiones. Prevalencia según Psiquion.com. La prevalencia anual internacional de este trastorno se sitúa entre el 1,1 y el 1,8%, según la APA del 2013. Además, Fulana, Mate, Cole, Caspi, Harrington 2009 mencionan que al menos el 13% de la población presenta algún síntoma obsesivo compulsivo que interfiere en sus vidas diarias. Aspectos esenciales según síntesis MED de la Universidad de Chile. Consiste en la aparición de ideas obsesivas y compulsiones dentro de un contexto de ansiedad. El principal neurotransmisor implicado en este trastorno es la serotonina. Durante el diagnóstico es importante considerar que la condición es egodistónica, como señalé al principio de esta presentación, para el paciente. El manejo consiste en terapia cognitivo-conductual o farmacoterapia con ISRS en dosis mayores a las antidepresivas o tratamiento combinado. ISRS es el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina.